Bienvenidos a un capítulo más de Los Niños X. José, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela, aquí con el gusto de estar contigo y con Alex, que nos acompaña después de algunos capítulos de no tener el gusto de tenerlo. Alex Luna, el día de hoy con nosotros nuevamente Los Niños X. Y digo nuevamente porque él ha formado parte de la familia de Los Niños X prácticamente desde su inicio. Por allá en la década de los 90 y luego estuvo con nosotros en digamos, nuestra temporada ya como con el formato podcast. Alex, quien tiene una amplia experiencia en el área de la locución. También le ha tocado ser parte de la administración de algunas empresas de radio. Ha trabajado para México, para otros países. Alex, has hecho muchísimas cosas. Oye, muchas gracias. Primeramente, gracias. No, gusto en verte, Alex. Marce, pues aquí andamos y estamos listos ya para pues dar seguimiento a esto que es Los Niños X. Sí. Un programa exitoso, la verdad que muchos seguidores ya están ahí listos para poder escucharlos a través de ahora de esta versión de podcast. Así es, nuestra versión de podcast, porque este programa, como lo hemos platicado, pues comenzó con el formato de radio tradicional allá en la década de los 90, luego lo retomamos para el 2015 y enos aquí. Ahora, bueno, pues nuestro querido JP, quedamos que será tu nombre comercial, Pepito. Exacto. El de los cuentos. No, como dice Alex, contento de estar en este programa, que sí saben que ha logrado, a raíz de Los Niños X, se han vendido más audífonos que nunca. ¿Por qué? La gente lo oye y vende sus audífonos, o sea, ya no quiere volver a escuchar nada más. No lo dudo. Que siga la venta de audífonos. Oye, como que no sé, que incremente la venta de antivirales para los teléfonos y todo eso. Con eso es más que suficiente. Con eso es más que suficiente, sí, definitivamente. Chicos, el año pasado hablábamos de que Chabelo le ganó a Chabela y hoy, bueno, pues unos meses después, la historia nuevamente cambia. Pues sí, ahora sí que para mí tal vez el último referente, digo, haciendo un análisis tal vez un poco más a fondo, creo que Chabelo era el último de una cadena que logró generar un entorno en México, tal vez de la película de Luis Estrada que se referían a la dictadura perfecta. Yo creo que la dictadura perfecta fue la que se logró en su momento con Chespirito, con Sabludowski, con Raúl Velasco, con Chabelo y con el tío Gamboín, porque realmente manejaban el país. El tío Gamboín se encargaba de vendernos todos los juguetes, etcétera. Sabludowski se encargaba de mandar a todos los papás a dormir tranquilos porque siempre estuvo bien el país. Ah, claro. Le creemos siempre. El domingo nos despertábamos con Chabelo y unía a las familias y era el que decía qué sala usar, etcétera. Y en la tarde llegaba Raúl Velasco para decirnos qué íbamos a escuchar, qué íbamos a bailar, etcétera, etcétera. Creo que fue la dictadura perfecta porque vivíamos súper felices, tal vez manipulados, y haciendo esta reflexión a veces digo, estábamos mejor antes tal vez viviendo un mundo de ensueño de un monopolio televisivo o ahorita que se abrió la caja de Pandora y hay miles de voces, pero para mí Chabelo tal vez fue la última pieza de ese rompecabezas perfecto que hacía de un México un aparente México estable y soñador, etcétera. No sé, igual no había caído yo en la cuenta de eso. Lo que sí te puedo decir es que el ensueño, aunque ahora hay miles de voces, probablemente el ensueño es hoy y no antes. Alex, tú también te levantabas a las 7 de la mañana para escuchar a Chabelo. Para escuchar a Chabelo y obviamente pues al señor Aguilera, ¿no? Que decía, vamos contigo, Chabelo, a continuación con los muchachos, los chicos de provincia. Y ahí estás tú como chavo de provincia. Ojalá que entre mi llamada. Ahí es donde nosotros los chilangos descubrimos que existía Aguascalientes. Gracias. En cuates de provincia. ¿A poco? Sí pasan. Sí, eso sí. Nosotros estamos con la esperanza de que Chabelo, que el señor Aguilera te tomara la llamada, o sea, porque tú pensabas que el señor Aguilera era el que levantaba el teléfono. Oigan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, permíteme, cuate, en un momento te atiende Chabelo. Idéntico. Y creo que luego creció, creo que Cuates de Provincia se convirtió ya en los últimos años Cuates de Latinoamérica. Creo que ya entraban llamadas de Centroamérica y Sudamérica, o sea, así de importante el fenómeno. Pero la mala noticia es que dice alguien que sus parientes trabajan en producción de Chabelo, que era grabado. ¿Será cierto? Sí. Que era grabado el programa, que no era en vivo. Sí. Entonces no era a las 7 de la mañana, realmente. Algunas cosas, obviamente, las participaciones de los musicales, siempre, al igual que siempre en domingo, se hacían entre semana, al igual que siempre, ¿no? La empresa Televisa ha hecho este tipo de dinámicas en programas que se transmitían tanto en Telehit, en fin, todos los programas que se transmitían se hacían entre semana cuando los artistas tenían la oportunidad de poder pues sí, porque sería muy complejo que todos los domingos justamente, ¿no? Pero nos lo vendían
sentían como que era en vivo todo, ¿no? Pero el manejo de cámaras era muy bueno porque protegían la toma del cantante y de repente cambiaban al público y regresaban y te generaban a través del diálogo de las cámaras una interacción como si estuvieran en Es verdad, porque vivo, no siempre estaba el público. Pero daba la sensación con la edición. Exactamente. Fíjate, nada más, he vivido engañada tantos años. Es la fábrica de sueños. Ajá, exacto. Exacto. Es la fábrica de sueños perfecta. La fábrica de sueños. Pues Chabelo definitivamente, yo creo, podré equivocarme, pero es uno de los programas más longevos de la televisión mexicana, ¿no? Creo que es tiene récord Guinness, ¿no? Tiene récord Guinness, ¿no? Sí, pero de programa para niños, porque tengo entendido que Sábado Gigante es más longevo. Claro, no era de Televisa, pero creo que Sábado Gigante se llevó el récord Guinness del programa más longevo de Latinoamérica. Y bueno, pues evidentemente se une al grupo de programas a nivel internacional que han durado mucho, como lo es el Saturday Night Live, como es el Tonight Show, Plaza Sésamo. Que también son de los programas más longevos. Pero definitivamente en México, Chabelo, En Familia con Chabelo, pues es uno de los programas más longevos junto con el Club del Hogar. Si no me equivoco, ¿cómo se llamaba este programa? Oye, me recordaste a Don Francisco. ¿Qué decía Don Francisco? ¿Qué dice el público? Vamos por el premio de los $350,000. ¿Qué dice el público? ¡Adelante! Exacto. Oiga, Don Francisco, es que yo le quiero preguntar a usted, Don Francisco, ¿cómo le hace a Don Francisco para poder estar siempre tan contento y tan alegre después de tantos años al aire, Don Francisco? Oye, por cierto, que Don Francisco ahorita ya está en la otra empresa, ¿no? Ya no está en Univisión, está en Telemundo. ¿Se cambió? Se cambió. Ahí está. Y Don Francisco, que de alguna forma es el creador del concepto Teletón, de la donación a distancia. De ser, la famosa Teletón. Exactamente, ¿no? La Teletón. Porque la Teletón lo manejan. Aquí se cambió por el Teletón. Exacto. Por uso y costumbre, yo creo. Pero eso de los artistas y vamos a jalar llamadas, etcétera, para tema de recursos, pues creo que fue iniciativa de él inició con eso como tal. Y bueno, pues definitivamente, bueno, este tipo de programas atrae muchísimo al público. Chabelo tenía el encanto de que los niños estábamos fascinados y yo creo que es algo muy difícil de lograr, que el niño en un día de descanso se levantara a las 7 de la mañana a ver. Solo Chabelo podía lograrlo, definitivamente. Creo que tiene que ver una época donde también la oferta era limitada, porque como llegamos a platicar en su momento, eran años los 70, donde tal vez yo recuerdo que veía 1 o 2 películas al año. Por eso se te quedaba grabada Star Wars, porque fue la película que viste en el año. Y es lo que pasaba con Chabelo. Sí veías al tío Gamboín, pero el tío Gamboín eran como rompecortes, con consejos. En los comerciales. Tal. Y Chabelo pues, era un programa donde, si lo vemos, era, bueno, vamos a criticar actualmente, hay programas de revista que ahorita juegan Jenga, ¿no? O sea, Chabelo es mucho mejor. Lo que las dinámicas, claro, punto, y más entretenido. Yo creo que Chabelo es de los pocos programas que los puedes ver hoy día, en retrospectiva, no sé, que vas y buscas un programa viejo, es a lo que me refiero, y más o menos la producción fue la misma durante todos los años. Sí, era muy... A diferencia de ahora que falleció Chabelo, pues yo creo que muchos de nosotros nos dio por meternos a ver programas viejitos o por hacer alguna cosa, y estábamos viendo La Carabina de Ambrosio. Donde aparecía Chabelo. Donde aparecía Chabelo. Pero la verdad, el programa dejaba mucho que desear. No, es que desde el punto de vista producción, de repente cuando se convertía, por ejemplo, en Hulk. Chabelo. Gulp. Que Chabelo era Gulp. Entonces se empezaban a agarrar a golpes y empezaban a irse contra las paredes y en las paredes tumbaban, todos se reían y luego tumbaban las paredes, luego se veía así el estudio. Sí, el Unicel, o sea, se Unicel todo. Y César Costa era el Bruce Banner. El Bruce Banner. Sí. Bruce Banner, ya se enojaba. ¿Cuántos papeles hizo Chabelo en La Carabina de Ambrosio? Que era Gulp. Y luego... Tenía Pujitos. El Pujitos. Claro. Luego tenía el Monaguillo. El Monaguillo también. El Monaguillo. A ver, Alex, ¿cómo era el Monaguillo? Claro, Cesarín. No. Ese es el Pujitos. Pero el Monaguillo que sale... padre, no me pegue, padre. ¿Qué otra cosa hacía? Y salía de Chabelo en Mercado de Lágrimas. Uy, no, eso es... Pero siempre era el niño en Mercado de Lágrimas. Los sketches de Mercado de Lágrimas era toda la onda. ¿Sabes qué? No tenemos zanahoria para la ensalada. ¡No puede ser! Ay, era todo. Alejandro Suárez, Judy Ponte, que era la que salía de mamá amargadísima que le quedaba re bien. De mamá sufrida, Judy Ponte.
El Alex Suárez O en los rompecortes, cuando estaban estos muñequitos como del ¿qué le dicen? El teatro, como de Praga. Que nada más sacan la cabeza y nada más movían los pies, los piecitos como tipo marioneta. No sé cómo se llama ese recurso. Y era el niño, una cuestión así. Que también hacían un chiste antes y después de tipo guiñol o algo así. Sí, que nada más metían la cabeza como en un fondo negro. Y nada más se movían los piecitos. Sí. Entonces eran como ellos en pequeñito. Como se hacía Topollillo. Como se hacía Topollillo, exacto. Por eso creo que le llaman esa técnica como de teatro de Praga o teatro negro. Después también estuvo un tiempo en la escuelita de Jorge Pinedo, también salió el niño Chabelo. La escuelita, también muy cierto. En una temporada estuvo ahí. Llegó a salir con Eugenio Derbez también en unos... ¿De invitado? No, como Chabelo. ¿Como Chabelo? Porque lo quieren contratar a una fiesta infantil. Él dice que Chabelo no va a las fiestas infantiles. Está muy chistoso porque en un momento salen 13 decanes así como en tanga súper bien y empieza la canción de Mamacita. O sea, Mamacita. Ese fue un capítulo. Ese es un capítulo de Derbez. O sea, Chabelo se avienta la de ¿Dónde está Santa Claus? Pero con las edecanes enfrente, con las bailarinas. Sí. Y así muy chistoso. Y también Derbez. Ese capítulo ha de haber sido épico. Ajá. Pero fue nada más en un solo capítulo. En 1 o 2 salió Derbez con ¿Tú lo Chabelo viste? Con Derbez, sí. No. Sí, es muy bueno. Y ya después lo que hizo en cine, que creo que a diferencia de Chespirito, que tiene la bondad de que los capítulos los ves, es casi imposible que digas, voy a ver un programa de Chabelo repetido. Es como voy a ver a Sabludowski No lo vas a ver nunca. No, porque es de actualidad. Y Chespirito tiene eso, que son series y sí, los ves. puedes ver en cualquier momento. Y lo que lleva a ese punto a Chabelo fue la trilogía que hizo con Pepito de la Lámpara Maravillosa, Contra los Monstruos y Detective, que fueron un 3. Clásico, es un clásico de Yo no vi ninguna de las 3, son pero tengo una duda. ¿Quién fue primero, En Familia con Chabelo o las películas de Chabelo? Chabelo y Pepito. Ya existía En Familia cuando graban las películas. Si no Chabelo duró al aire, fíjense que no sé porque vi 2 datos. En algún lugar investigué y decía que 42 años, en otro lado investigué y decía 48, pero me quedé con la duda cuál será verídico, cuál es el dato exacto de cuántos años duró, pero bueno, el caso es que duró más de 40 años al aire, se acabó en el 2015, él se despidió en noviembre o diciembre, algo así, del 2015. Se fue del 67 al 2015. Del 67. Uh-huh. Entonces, sí fueron 48, sí, ¿verdad? Años. Luego las matemáticas no se me dan. 33, sí, 48, 33 y 15, 48. 48 años duró Chabelo. ¿Qué tal? ¿Cuántas generaciones pasaron por ahí? En los programas ahí, pero algo que a mí también me llama la atención y me llamó en su momento también, fue que Chabelo era no solamente ese actor que hacía contacto con la familia mexicana, sino que también era un actor que yo lo vi y me asombró con su actuación en un cortometraje que se presentó en la década noventera. Te estoy hablando por allá por 94, 95, un cortometraje allá en Morelia, presentó a Chabelo como actor. Era cuidador de un panteón con su voz normal, sí. y actuando en una película. Bueno, no, era un cortometraje, los short film que llaman los shortcut, y ahí estaba Chabelo. Como actor. Actuando como actor. ¿No cuesta mucho trabajo desprenderse de, una vez que ves a Chabelo, poder quitarte la imagen de ese personaje? Porque digo, totalmente. Estaba muy casado. Para empezar con la voz, o sea, sí, la voz es la que te dice, es Chabelo, ¿no? Obvio, Javier López tenía una voz como la tuya, ¿no? ¿Qué tal? Sí, así súper ronco. Sí. Tipo locutor, como tú. ¿No? Sí, ¿no? Como hombre. Así era la voz de Javier López. ¿Y qué tal? ¿Y te la creíste en su papel de sepulturero? Sí, ¿Qué era? Totalmente. O sea, es creíble y es un excelentísimo actor, muy gran actor. Me quité el sombrero porque yo, o sea, en lugar de... no era el protagonista, Chabelo. Tenía un papel ahí. O sea, era el cuidador del panteón. Y le salió bien. Y le salió a tal punto que acaba siendo el protagonista del cortometraje. Es que creo que una de las virtudes de Javier López es que, más o menos, el otro día que estaba viendo su historia, es que dicen que él empieza en Telesistema Mexicano desde jalacables, ayudante, luego camarógrafo, etc. O sea, él entendía perfectamente el cómo de la producción, de principio a fin, ¿no? Y él, pues, básicamente crece cuando empieza la televisión en
en México. Entonces era una persona que actuaba, que entendía, que sabía de cámaras, que sabía de edición, etcétera. Es lo que hacían con Chabelo y Pepito, este niño Pepito, que bueno, que de hecho no se llama Pepito, pero pues Pepito era el clásico de los cuentos, no tenía idea de actuación. Dicen que Chabelo era el que lo dirigía a cuadro, de decir, no veas la cámara, acuérdate de esto, tal. O sea, prefirieron agarrar a un niño espontáneo y que Chabelo prácticamente dirigiera en vivo niño y lo hicieron muy bien. Yo como no vi las películas, tú Alex sí viste las películas, ¿verdad? Los de Chabelo sí. Chabelo y Pepito, ¿y qué tal? Eran obligados, como los del Zorrillito también. Exacto. El Zorrillito. El lobo y el zorrillito. Ay, no, pero el Zorrillito asustaba. El Zorrillito aparece por primera vez en Caperucita Roja. Sí, Caperucita Roja. Que el lobo es Valdés, ¿no? Loco Valdés, Ajá. Manuel Loco ¿Cómo era? Valdés. ¿Cómo le decía el zorrillo? ¿Cómo es posible? No me ves mis cachetadas. Sí. ¿Cómo que no? Tal Oye, cual, igualito. Sí, no, es que muy buena. No sé, nunca supe quién fue el zorrillito, pero qué buena El mancuerna enano con Valdés. Santanón. Sí. Él era. Santanón, sí. ¿Y siguió haciendo el papel del zorrillo? Siguió haciendo papel zorrillito y después hizo El gato con botas, otra de las películas que ok. también aparecían personajes de reales. Muy buen actor, sí, ¿no? así ¿Verdad? Es, muy buen actor, el enano muy buen Santanón. actor. Sí. Fíjate, y todo un clásico también, como dices tú, de los sábados, el famoso zorrillo. Es que te levantabas los sábados viendo la película del zorrillito. O sea, decías como que... ¿Qué es la parte que no me acuerdo? ¿Fueron películas hechas para televisión o sí tocaban base primero en cine? No me acuerdo. Era el cine, porque Sí, era aparecían en la para cine. matiné. Sí, o sea, sí. llegaban a la matiné. La famosa matiné. Llegaban a las matinés y ahí es donde las presentaban. Muy franceses nosotros. Sí, Cine matiné, o sea, vamos a matiné. Película tempranera. Sí, película. Mañanera. Y claro que todos fuimos a la matiné. Digo, todos los que somos de la generación X estuvimos en la famosa matiné, pero pues aprovecha Televisa y yo creo que será en los 80 cuando empieza a transmitir todas estas películas o desde antes. Yo me acuerdo que ya en los 70 ya se veían en la tele. ¿En la mañana? Duraron algunos meses en cartelera, no sé, y luego las... Es que eran mucho más viejas. Acuérdate que también nosotros las veíamos en los 70 cuando éramos muy chiquititos. Las primeras deben de pero ser eran 70, de los 60, yo creo, sí. las películas. Nosotros las veíamos muchísimo después en tele. Sí, pero sí. Para un niño, pues es atemporal, ¿no? Tú la ves en ese momento y tú no sabes si es de hace 10 años, hace 20. Sí, pero eran las obligadas de todos los días, como esta época, no era obligado que con tu mamá te aventaba los 10 mandamientos, ¿no? Que en esta temporada. Para la temporada de Semana Santa. Sí, todo el kit, ¿no? Por cierto, sí. A propósito de, porque Sí, justo exacto, estamos grabando para Semana Santa y efectivamente, pues la televisión era el reflejo de la idiosincrasia. Claro. Entonces, es Semana Santa, películas de Semana Santa o de religión cristiana, católica, ¿no? Entonces, pues así era como vivíamos. Incluso entraba la del traje de primera comunión de Juliancito, que era un clásico. Era un clásico eso. O sea, de Ay, primera no, comunión. unos Tony Bravo. Unos dramas. Creo ¿Era que Tony David Reynoso Bravo? salía de su papá, ¿no? Sí. David Qué Reynoso. dramas, ¿eh? Que no tenía Sí, el papá sí. para comprarle el traje para la primera comunión, Se mete ¿no? de asistente de albañil y Ay, no, se sí, cae, no. ¿no? Algo pasa. Ay, no. Oye, ¿por qué Sí, andábamos no. viendo esas cosas? ¿No? Ahorita sería. ¿Qué más veíamos, Guti? O sea, no había nada más, Pero había 4 imagínate- canales. Pero es que realmente hoy que lo pienso, ¿no será clasificación para niños esas películas? Sí. Ay, no, todo ese drama Sí. de que el papá que casi que se muere y que el papá no tiene dinero Pero y que el niño era la sufriendo. percepción de esos tiempos de cómo... ¿Cómo no nos protegían cómo era. tanto? Sí, cómo sobresalían. Finalmente, cómo el personaje se desarrollaba dentro de la historia y la solución era que... Y todo salía bien. Todo al bien final. en la vida. Sí. Ese era el objetivo. Al final. Sí, la enseñanza. Se resolvía. Sí, siempre tenían La una enseñanza, moraleja. la ¿no? moraleja. Porque al final sale la nota ahí en Televisa o no sé qué y lo llevan en su silla de ruedas y corren el telón y 30 trajes de primera comunión, ¿no? Que le regaló toda la gente. Claro, era parte de los mensajes No, manipuladores. esa que hacían parte, los esa buenos. parte me gusta. Lo que no me gusta es que realmente los que fuimos niños sufríamos con las películas. Entonces ya crecías tú, que no sé si fue bueno o malo, ya tú crecías con todo ese tema de que no está fácil conseguir las cosas, con todo ese tema de que hay que trabajar, hay que ser perseverante. Se hablaba mucho de la diferencia de clases sociales y ahora se procura que a los niños, hasta para un material en YouTube o para
todos estos materiales se protege mucho que a los niños no les lleguen ciertos mensajes, es a lo que voy. Sí, y Estas películas no creo que con ese tratamiento definitivamente no las llevarían a ver los nuevos papás. Pero ahí entraban las películas de Chabelo, que era nada más el cotorreo de los niños que los vuelven detectives y averiguan. Pues las los aventuras. monstruos. Lo fantasioso, o sea, se jugaba la fantasía. Que ya no tocaban ningún tema de ese tipo, ¿no? Oigan, ¿y Mande. qué pasa después cuando Chabelo, Chabelo. logra tremenda... volviendo a lo de Me quedé Chabelo. con Chabelo de un comentario. O sea, ¿Qué? bueno, Dilo, adelante, dilo. Marcelo. Ahorita. Pues yo de lo que iba a hablar de Chabelo nada más es cómo también las palabras que utilizó Chabelo se convirtieron en clásicos. La catafixia y la espantosa X. Se me viene ahorita a la cabeza. ¿Qué más fue? Cuate. Sí, lo de... El cuate. Cuate, ándale, cuate. Y para mí lo mejor, cuando lloraba Chabelo, o sea, era algo que a la fecha me sigue dando risa. ¿Cómo lloraba? Cuando se ahogaba o Se ahogaba y lloraba y que... Buenísimo. O sea, cosas A ver, que- Alex, tú que eres bueno, tú que eres actor. ¿Cómo lloraba Chabelo? Lloraba y no sé qué tan decía. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le No hace? estoy diciendo Es que- nada. es que que era muy empieza. recurrente a mí de- Que nada más El amenaza- balbucea. ¿Qué me dices? No estoy diciendo nada, no Sí. te entiendo nada. Pues, sí. Y el recurso de ahogarse. Exacto. ¿Cómo era eso, Tan cuando- básico. ¡No voy a ahogar! Y yo, ya, niño, mira, se está Respira. poniendo morado, por favor, niño. Voy a dejar de respirar. Oye, ese recurso lo utilizamos muchos de niños también. Sí, pero así de básico era. Y lo repetía cada vez y lo repetía y daba gracia. Bueno, a mí me sigue dando. Te ríes cuando lo ves Me río supuestamente cuando- llorando y que no va a respirar Genial. y que se pone morado o que balbucea. Y tú dices, ¿qué dice? Pues no dijo nada, ¿verdad? Pero según No él se dijo avienta nada. ahí toda una explicación llorando y demás, ¿no? Muy como Kiko, del Chavo del Ocho. De alguna manera, ¿no? Que tenían ahí sus puntos perfectamente bien hechos. Parte de la técnica, yo creo que de actuación básica, primaria, que todo un buen actor debe de manejar, ¿no? Y de igual forma, aprovechando los scripts que les hacían, toda Sí. esta línea que seguían con este señor Chespirito, que estaba detrás de muchos de los, Exacto. guiones de, Así empezó él, de ¿verdad? Televisa. Sí, Así porque en es. familia tenía guionistas. O sea, en Sí. familia no era decir, vamos a salir a ver qué pasa. Estaba perfectamente segmentado y había diálogos y había ideas. O sea, no era a ver qué sucedía, ¿no? Y aunque iba con Había todo ese producción tema, atrás. tal, acabara hasta con la catafixia, que alguna vez lo escuché que dijo Chabelo que tenía que verlo con avarixia. Él decía que la catafixia era el resultado de la avarixia porque ya tenías algo y te la ibas a jugar por algo que podía ser peor. Entonces para él era como la trampa de la avaricia, la catafixia. Algo va por ese lado la ¿Y tendremos palabra, algún ¿no? dato con respecto a si él es la primera persona que utiliza catafixia? Pues se le El atribuye juego totalmente a psicológico, él, ¿eh? Es un juego psicológico muy, muy fuerte. Es el de la El catafixia. de la catafixia. Sí, la verdad que sí. Y o más sea, cuando te muy cierto tocaba, como- cuando ya llevabas tu bicicleta y un Sí. montón de juguetes y te Pero era dice, la avaricia. a final ¿te de lo cuentas, quedas? jugabas Qué con interesante, eso. la verdad. Por es un de- lado está como una sala estudio, sí. y por otro lado estaba, no sé, un refresco y un vaso con un Pero, refresco. pero ¿no? todos iban sobre la sala de muebles troncosos. Sí, muebles La también. sala o la cocina integral. Esa era ¿Cómo los la premios. presentaría el maestro? Pues sí, ¿Y qué maestro. tenemos en la catafixia número 3, señora Aguilera? En la catafixia número 3 tenemos Muebles Troncoso presente con la sala completa para que te la lleves a tu casa. Muebles Troncoso, que sabe. Que ahí me encantaba el juego de cámaras, que cuando se ganaban la sala o el comedor, puta, el niño con una cara de triste Sí, y los papás bien felices, ¿no? contento. Y el niño, puta, me hubiera quedado con mi bicicleta, cara. Sí, pues, Y claro, y uno decía, lo como cambiamos sea, por una sala. La sala ¿Cómo? vale lo que 20 bicicletas, pero el niño ponía una carita como diciendo, le perdí. Yo Sí. también Sí, cuando es veía, horrible. yo Sí, también cuando sí. veía que se llevaban algo de sala o de comedor o qué sé yo, para mí era perder. Es a como los cuando te juguetes. regalaban un suéter en Navidad Pues que sí. decías, hijos de la... En tu primera o comunión. calcetas, ¿no? Oye, que hablan de Navidad en Familia con Chabelo, había paquetes gigantescos de todos los juguetes, ¿no? Sí. Que los patrocinadores. Ya en los últimos años le ofrecían. bajaron mucho. Pero Ya no estamos eran hablando- tantos Yo juguetes. recuerdo los 80, Sí, cuando había todo ese, o sea, te hacían el paneo de la cámara y era un paraíso porque tenías autopistas, tenías muñecos, tenías esas figuras de acción, tenías todo lo que veías en el Canal 5 anunciado, por cierto. Claro. La Ayer hacían el mercadotecnia. amarre. Claro, Sí, ahí era el claro. exhibidor. Y
y aparecían ahí. Y era todo el deseo de todo chico. Y cero tecnología, ¿no? ¿se Creo que fijan? Aguilera utilizaba la palabra dotación. Una dotación Una completa. dotación, sí. Se lleva Pero una le dio dotación una completa dotación de... Sonrix. Sí. Una dotación completa de Bubblegum. Sí, ¿Qué tanto anuncia? Los zapatitos muy chavitos, bubblegummers. que Bubblegummers. luego Chabelo saca su propio zapato. Chabelo. Chabelo, que dicen que fue de los negocios que más le dio. A mí me sorprendió que se estima que Chabelo debe haber dejado entre 300 y 350 millones de pesos en herencia. O sea, era la fortuna que tenía Javier Entonces, López. él tenía la Wow. fábrica de zapatos Chabelo. Chabelo, sí. Él Porque era esos, dueño de la... Y entre varios Sí, negocios. Es como Jordan, ¿no? O sea, Ajá, igual sí. que Michael Jordan, su principal entrada. Pero me llamó la atención Los tenis. que haya dejado una fortuna por encima de los 300 millones de pesos, que sí es una pues sí suma está. bastante importante, ¿no? Dirán, Pues el es varo que está supo hacer- interesante. El Sí, varo ahí. se ve que se administró bien. No, es que supo hacer muy bien el negocio, ¿no? Por un lado, pues como estrella, ya te conviertes en una figura que te da muchos privilegios. Por otro lado, te conviertes también en actor cotizado. Por otro lado, tienes buen rating, que también, Sí. que también la empresa ganaba mucho. Creo que era muy, muy productivo en varios aspectos. De hecho, en los últimos años se hablaba, no sé qué tanto cierto haya sido, que Chabelo ya le compraba el tiempo aéreo a Televisa. Él Ah, ya él se compraba quedó el tiempo ya. aéreo y él ya comercializaba, y Sonrix, Troncoso, tal, eran clientes de él. Pero si esto fuera cierto, él le hubiera seguido. Creo yo. No, tal vez fueron ciertos años, se acabó el contrato y decidieron, o sea, de hecho Vázquez Gallán a despedirlo, hacen todo el asunto, pero decían que él compraba ya el tiempo y él comercializaba porque tenía una cartera de clientes que eran clientes de Chabelo, no de Televisa, Así es. que era lo interesante. Sí, bueno, pues Y hay era un una, modelo de negocio. una empresa dentro de Televisa, Totalmente. una empresa productora que manejaba ese concepto de en familia. Exacto. ¿Cuántos Tenía sus famosos? diseñadores gráficos, tenía Todo. sus tramoyistas, tenía todo ya. Sus músicos. ¿Quién fue? Sí, ¿Ustedes así es, fueron? Que esté en vivo, sí. ¿Alguno de ustedes fue alguna vez al programa? ¿Tú Sí, fuiste, Alex? yo sí fui ¿Sí? al ¿Y cómo programa. era la experiencia? Interesante el conocer sé. la Cuando dinámica. ustedes llegaban, ¿se estaba montando todo o ya No, ya llegaban estaba, al ya show estaba directo? todo, ya estaba todo listo. Todo tenía una producción muy controlada. ¿Y se hacía en tiempo real o había pausas y luego se retomaba la Se grabación? hacían los domingos, se hacía en tiempo real, metían de alguna forma el videotape para, como comentábamos, los artistas que se presentaban, algunas inserciones, pero todo se llevaba con dinámica en vivo. ¿Fuiste ¿no? Se entre trataba de semana que- o No, fue un domingo. ¿Ese sí fue un por la domingo? mañana. Sí. Porque ya ves que decían que algunos lo grababan entre semana y demás. ¿En horario real? En horario real, A tiempo las real. 7, tiempo real, Ajá. tocó. Y dicen que Sí. si había alguien meticuloso y exigente, Sí. era él, ¿eh? Sí, El muy trabajo exigente. eran ensayos, esto, que como decía ahorita Alex, llegaba el programa y todo funcionaba como relojito. Sí. Porque todo estaba ensayado, sincronizado, guionistas, tal, que un súper profesional en el tema de... Y un gran equipo, porque había que estar montando y Sí. desmontando la parte de los concursos. Así es. Que también no eran acá como hoy día, Sí, no era ¿no? Que Ninja se usan Warrior, grúa. ¿no? De Exacto. acá, móntate. Imagínate un De Ninja la Warrior pista, ahí, ¿no? pues no. Aquí El Ninja era Warrior era la escalera que se volteaba, que sigue siendo un... o el palo encebado, Sí. tipo palo encebado, una cosa así. Sí, tenía Yo ya ni me acuerdo las de los carreras en Resbalón. triciclo Apache. Resbalón. Yo ya ni me acuerdo de los concursos que tenía, pero la verdad es que a comparación de lo que veo una hora, pues eran muy básicos técnicamente, ¿no? Oigan, hemos estado hablando acerca de toda esta trayectoria, todo este increíble personaje que es Javier López Chabelo. Y creo que al final de su carrera, todo esto que se cosechó durante tantos y tantos años, los conceptos, creo que tantos años acabaron en una entrevista. No sé si con todo un concepto. Cuando hizo Paola Rojas la entrevista a Chabelo, que iban a tener una villa navideña, no sé si lo han checado. Ay, yo no sé, Donde cuéntamelo. los famosos taquitos de... A ver, a mí cuéntanoslo todo porque yo no estoy enterada. ¿Qué sucedió? Sí, en los últimos años en las entrevistas toma una actitud de ¿qué te importa? Sí. ¿Para qué me preguntas? ¿Qué van a cenar en Navidad? ¿Pero en el papel de Javier López o de no, Chabelo? De Javier López, pero ya ¿Con su voz, todo? todo, o sea, pero como que deja de ser el niño buena onda y como que era el niño amargado. Sí. Y dices, y fue así, ¿qué van a cenar en Navidad? Tacos de shit, o sea, tal.
No quieres decir con esa sea la respuesta. A ver, pero cuenta la anécdota para todos, porque estoy segura que habemos varios de que no conocemos cómo sucedió, Alex. Paola Rojas hace una entrevista para... Que es una conductora de televisión, una ¿no? conductora de Televisa, en ese momento iba a hacer la entrevista a Javier López Chabelo. Iban a presentar Javier López Chabelo y su hijo las villas navideñas, creo que en uno de los parques de allá de la Ciudad de México. Más o menos, ¿qué año habrá sido eso? ¿En qué año habrá sido eso? Ay, no recuerdo muy bien. ¿Todavía estaba Chabelo? 6 años. Sí, yo creo 6 años atrás. Por ahí, no hace mucho, pues. ¿Pero Chabelo existía todavía como programa o ya no? No, ya no. No, ya no. Okay. Ya estaba fuera de las cámaras. Entonces llega Paola, monta su equipo para preguntar y desde ahí empieza, previo, detrás de cámaras, toda una serie de groserías por parte del señor. Bueno, al menos eso es lo que se observa. Que se siente. Lo que se siente, bien lo comenta José. Y bueno, empieza la entrevista. ¿En vivo? No, se graba y le preguntan, estamos con Javier López Chabelo el día de hoy, pues me está invitando a la Villa Navidad. No, ¿usted va a pagar su boleto? No la estoy invitando. Desde ahí empieza y dice, algo va a pasar. Creo que confunde un humor ahí que lo quiso hacer un poquito ácido, ¿no? Que no iba con Chabelo. O sea, tal vez eso le quedaría a otros personajes, tal vez en ese momento no sé si quiere como reinventarse, porque lo curioso que tú dices, aún el antes de cámara no es con la voz de él, es con la voz del personaje. Entonces nos queda claro que estás en el personaje. No sé si le quiere dar un twist al personaje como del niño amargadón, de ándale, qué te importa sí. Y no sé qué tal. ¿Y no sería más bien que tuvo no que ir por compromiso y estaba él ya muy molesto por cómo se dieron las cosas? Eso pasó en 2 o 3 entrevistas también. No fue en una sola. Sí, con las chicas estas de Mojo, con Andrade y con sí, también de Televisa. Y también Montserrat. hizo algo así parecido. Sí. Toma la misma postura. La misma. O sea, sin replicar los diálogos, pero esa postura del niño sangrón, del qué te importa, qué amargado, tal. Hay que recordar que fue la época que unos años antes fue cuando se destapa el tema de la hija que tiene fuera de matrimonio, que la desconoce, lo demandan, por ley hay una prueba de ADN y efectivamente sí era su hija. Él se arregla fuera de juzgados, así es. Se compromete tal, se ve que económicamente lo solventa, pero jamás vuelve a tener relación con... Y yo vi unas fotos donde está con su hija. Con esta niña. Y se ven muy bien. Y por ese tiempo también muchos medios lo increpan con esa pregunta. De hecho, hay una que sí se va contra los de TV Azteca y Ventaneando, que Chabelo se pone porque le vuelven a preguntar el tema de la hija. Uh-huh. Y ahí sí Chabelo le dice que sea la última, o sea, casi se va a los golpes Chabelo, ¿no? Pero también ves que es el anzuelo del periodista, dice, ojalá Chabelo me pegue porque con esto me retiro. No, sacas nota para un buen rato. Sí, porque tristemente en los últimos años se volvió un periodismo no sé, de ¿no? De provocación. Sí, porque se ve claramente que la persona, la persona provoca y sabe que esa pregunta va a incomodar no solamente a Chabelo y a muchos más. Sabes que va a incomodar, pero lo voy a preguntar porque si llego a sacarlo de sus casillas, se va a convertir en una mega nota, o por lo menos hasta a mí como periodista. Y digo periodista entre comillas, exacto. Yo como periodista me convierto en la víctima, ¿no? Y en el tema. Y también hasta cierto punto se hacen famosos, nada más porque es el periodista al que le pegó, al que le gritó, al que le hizo. Y hemos visto muchísimos casos como el de este actor Yáñez, ¿no? Yáñez, que pues es del que más nos acordamos. Y ahora pues últimamente su amigo Gustavo Alfredo Adame. Pues Adolfo Infante también ya le entró también al... Ya le entra también. Sí, pero retomando el punto, tales son esos últimos años de Chabelo en los reflectores, donde pues lejos... No capitalizó. Lejos de cuando estaba en familia, lejos de sus películas. Porque, ojo, él tenía un patrimonio, fue alguien que nunca hizo presentaciones particulares, nunca hizo circos, etcétera. O sea, él... A diferencia de Cepillín o algún otro personaje, Capulina. De todos, digo, porque Kiko, Girafales, La Chilindrina, etcétera. Sí, Cepillín, todos hacían sus giras. Tuvieron que hacer giras. Sí. Y salvo Chespirito y Chabelo, jamás lo ocuparon, ¿no? Les iba muy bien y creo, Alex, que tienes muchísima razón al tomar este tema. Qué triste que toda una carrera de
48 nada más pensando en el programa de Chabelo. Amén de que él inició con Tío Gamboín. 10 en los 50. Muchos años antes 50, como actor, haciendo el papel de un niño. Entonces, es una carrera, no sé, de 50, 60 años y que al final del día, él en lugar de retirarse de una forma a lo mejor honrosa y que a lo mejor muchos de nuestros jóvenes todavía lo conocerían mejor. Más bien lo que él hizo un poco fue dar de qué hablar en el sentido de que era una persona que con la cual ya no se podía hablar. Finalmente inaccesible, ¿no? Inaccesible. Y de hecho se le veía muy poco, era raro ya verlo en una entrevista, eso de Villa Navideña, tal vez un proyecto, pero era muy raro ya verlo. A lo mejor no estaba también al 100. Luego no se sabe, ya ven qué ha pasado, es como lo de ahora de Bruce Willis. Pero ¿no? creo que no, o sea, aunque fueron lamentables las últimas entrevistas, creo que lejos de poder opacar todo el legado que hizo, creo yo, ¿no? Creo pues que yo por ahí vi en las redes sociales, aisladas. ahora que falleció, vi en las redes sociales algunas personas que publicaban, entonces sí existió Chabelo, toda la vida creí que era un meme. Entonces, Para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. Yo toda la vida creí que era un meme. Alguien publicó eso, ¿no? No, sí, pues ahorita salimos a la calle con chavos de 20 años, si les preguntas quién es Pedro Infante, Cantinflas, Manolín, Chilinsky, pues se van a carcajear. Pero ni a los de 20. Ni los de 30 van a saber. No, es que te fuiste muy lejos, Pero sí, ahora que llegamos Soto, mantequilla, todo. Ahora que llegamos a grabar al estudio, había un chico de 20 y sí supo. Nos dijo que se levantaba en la mañana a ver Chabelo. Entonces dije, bueno, me sorprendió, la verdad. Pero sí, creo que las películas son lo que, digo, el programa como tal es algo que no es un producto para volverlo a repetir. ¿En qué sentido? ¿De que para alguien más hiciera? O sea, como Chespirito se habla de que tal vez va a haber un nuevo arreglo con Televisa para que vuelvan a lanzar las temporadas. También está el Chavo Animado. O sea, Chespirito siguió siendo el Chavo Animado, tal. Hay mucho producto para volverlo a sacar, ir por el mercado nostálgico, etcétera, podría. Entonces, para eso creo que ya ahora con las plataformas digitales yo ya veo una proyección muy diferente. Y Chabelo tiene sus películas. Yo vi con mis nietos la de Chabelo y Pepito contra los monstruos. ¿Dónde la encontraste la película? Pues en una plataforma, no sé si fue Netflix, pero sí está. Pero ya está en las plataformas, es a lo que voy. Y a mis nietos les encantó. Y de hecho esa de Chabelo y Pepito contra los monstruos, aún en Estados Unidos está considerada de culto por el tema de los monstruos, porque estaba Frankenstein y tal. O sea, es la película enlace que hace que México empiece a hacer esas películas contra las momias de Guanajuato, tal. O sea, es muy importante esa película por el concepto que hace, Entonces, es cierto, muy basado en eso. Era el castillo, el científico loco y Frankenstein y Drácula. Ponte a ver y ponte a analizar y eran mundos diferentes. ¿Cómo pudo llevar a la pantalla grande, evidentemente pensando en los niños, un Frankenstein con un Drácula, con otros monstruos como... Es que eran los únicos monstruos que existían en el mundo. Era Frankenstein, Drácula, la momia, el hombre lobo y el de la Laguna Verde. Pues como que la momia eran los 5 monstruos universales. Como Hotel Transilvania, prácticamente, o sea, son los mismos. Y Chabelo los trae esa película muy bien, claro. Ves el maquillaje y eso no era de Oscar, ¿no? Especiales. Pero creo que era parte de la película, o sea, no se trataba de hacerlos... No, porque era para niños. Exacto. Y a un niño pues lo puedes impresionar con un maquillaje básico. No, y está interesante porque yo creo que justifican muy bien al final, porque resulta que todos esos monstruos eran robots creados por el científico loco. Entonces dijeron, mira, como no podemos hacerlos bien hechos, al final decimos que son robots. Dije, bien bajado ese balón. Eso dijeron que eran robots. Sí, muy bien. Si se hacían películas de terror, como Las momias de Guanajuato, Momias de San Ángel, con el Mil Máscaras, Santo, Blue Demon, para adultos. Porque no para niños, ¿verdad? Hay que recordar que Piporro peleó contra extraterrestres. Ay, no es cierto. Piporro luchó contra extraterrestres, claro que sí. A ver, mi Alex. Y no le creían. A ver, mi Alex, ¿cómo diría Piporro? Ya no me acuerdo. Ahora sí que ya no me acuerdo. Ese es el de nomás. No, ese es clavillazo. Ese es clavillazo. Es clavillazo. Piporro que era, ándele, como del norte. Es muy norteño. Es muy de la Garza, así como que hablaba así de ¿qué pasó? Ándale. Pero bueno. Fíjate, ya estoy olvidando. Pero el tema es que creo que Chabelo, retomando un pilar definitivo del siglo pasado, del México como lo entendimos, por lo menos nuestra generación,
que insisto, que el Chavo unía a la familia entre semana en la noche, porque era el programa mientras tu mamá te hacía la cena, tal. El Chavo... Después los lunes, los últimos años creo que, o 20 años fue los lunes. Unía eso. Chespirito los lunes. Gamboín nos acompañaba en las tardes. Y Rogelio Moreno también. Rogelio Moreno. El sobrino. Donde nos veamos, así nos saludamos. Así nos saludamos. Sí. Ay, qué tiempos aquellos, güey. Y Televisa construyó esa caja de sueños donde básicamente el entretenimiento para mamá, papá, las novelas para mamá, y Chabelo es uno de esos, para mí, 5 pilares inamovibles de ese siglo donde México se construye para bien o para mal, o la dictadura perfecta, como dice. O sea, tal vez vaya por ese lado, pero bueno. Los influencers de esos tiempos, ¿no? Totalmente. Que mantenían Definitivamente ellos eran nuestros influencers. Que creo que nos va, o sea, no vamos a ver un influencer actual con la longevidad de los que vimos. Eso no va a pasar jamás. Por tiempo, obviamente, no. Hoy en día se consume la información a una velocidad increíble. Y se desecha con la misma velocidad. Así es. Podríamos decir que era la vigencia. Que era una mezcla de talento y monopolio. Tal vez sin monopolios el talento no hubiera sido suficiente de Chabelo y Chespirito, no sé. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero creo que esa mezcla de talento con monopolio, un señor llamado Azcárraga el Tigre, la supo manejar perfectamente para mantener un país con esto, con noticias, tal, música. Eran el guión del país estos 5 señores orquestados por Azcárraga, Vidaurreta, O'Farrill, etcétera, que eran los que manejaban, y creo que eso ya quedó atrás. Quedó en el pasado. Pues para cerrar, Chabelo le ganó a Chabela. En el imaginario colectivo, ¿cómo va a quedar ahora el meme, señores? Para cerrar. Ahorita ya subieron al ring a López Tarso y a Sergio Corona, que también es de los más grandes, a Pinal, pero no creo que ni de chiste. No puede ser el icono igual. Ni de chiste. Lejos de Chespirito, Chabelo, o sea, Corona, Pinal, Tarso, están años luz. Bueno, ya murió López Tarso. Bueno, López Tarso es de los recientes, pero creo que Se acabó, ¿verdad? Se acabó. Se acabó. ¿Tú qué opinas, Alex? A través de memes, que es como están llegando, que es como la nueva generación. Las generaciones modernas están manejando su comunicación a través de los memes. Se han enterado de todo esto. Se han enterado de los nombres de esas personas que finalmente con talento en algún momento pues llegaron a ocupar esas carteleras grandes del cine nacional, de la televisión nacional, del radio nacional, que se exhibía con ellos. Pues con Chabelo se acabó, creo yo, el meme. Creo, los demás son grandes referentes de actores, actrices, pero creo que podemos poner en una lista a Tintán, Cantinflas, Chespirito, Chabelo, que son cultura pop de nuestro país. Ojo, sí, es muy diferente ser un actor legendario a ser cultura pop, porque Chabelo es como el Santo, o como Zapata, o como Cantinflas. Esa cultura pop, o Frida Kahlo, tan maravillosa que ves ahorita en los chavos de 18, en playeras, tal, ellos forman parte de esa cultura pop, y creo que Chabelo era el último del eslabón. De ese eslabón de... Sí, totalmente de acuerdo, sí. Pues definitivamente, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en Los Niños X. Estamos a la orden y seguimos. Y bueno, pues yo creo que Chabelo vivirá en nuestros corazones y por mucho tiempo todavía, porque siempre recordaremos aquella despedida de Chabelo, ¿cómo era? Soy Chabelo, amigo de todos. Ay, ya no me sale. Su super hit de adiós Superman, bye, 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 bye. Oh, mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos. Búsquenlo en internet, Chabelo cantando con su voz normal, Bésame mucho con el Coque Muñiz. ¿En serio? Bastante bien, o sea, amén de la voz fingida, porque obviamente se afinaba y todo, cuando se aventaba sus palomazos así en la bohemia, bastante bien. Don Javier López Chabelo. Bueno, pues nos quitamos el sombrero porque al final del día, bueno, íconos, ya lo dijiste tú, de nuestra cultura pop. Y la verdad es que un programa con esa permanencia, sí hay que reconocer su talento. Y sobre todo reconocido por una generación X que nos fuimos totalmente con todo full, con Chabelo. Y nos tocó ver afortunadamente a todos estos que mencionamos en plenitud. A todos. Muy bien, chicos, pues ahora sí que nos despedimos con una frase de nuestro querido Chabelo. Hasta la próxima, cuates.